Continuamos con las informaciones para este lunes aquí en las instantáneas de Acento TV. En medio de un drama familiar, los padres de Aida Nicole Reyes Gómez, la joven de 22 años de edad fallecida en un accidente de tránsito el pasado 26 de febrero en la esquina entre la Winston Churchill y la calle Ángel Severo Cabral de la capital dominicana, se fueron a una disputa en los tribunales por el cadáver de su hija, en la que se vio envuelta la funeraria donde estuvieron expuestos sus restos. Todo comenzó cuando el padre Vicente Bernabé Reyes Cárdenas prohibió a la madre, Aida Ligia Gómez, y a dos hermanos de la Oxisa la entrada a las honras fúnebres en la funeraria. La madre pedía que la funeraria le entregara el cadáver de su hija y la inhumación del cuerpo de forma inmediata en la bóveda familiar en el cementerio, mientras que el padre decía que debía ser cremado. Entre demandas, la posición de la funeraria fue que esta dualidad de solicitudes del padre y la madre, ambos con calidad para ello, pues ellos solo entregarían el cadáver mediante un documento autorizado por ambos o por orden judicial. Así, un tribunal rechazó el argumento religioso esgrimido por la madre por esta no poder aportar ninguna prueba. La madre decía que en vida esta joven formó parte de todos los sacramentos de la Iglesia Católica, desde la comunión hasta la confirmación, y que todo iba por la vía de que fuera enterrada. Mientras tanto, la petición del padre, que era cremarla, según decía, bajo la decisión en vida de la que habría sido su hija, que decía que quería ser cremada, pues fue acogida por el tribunal tras presentar dos testimonios sobre el deseo manifiesto de su hija, Aida Nicole, de ser cremada. Todo un drama familiar, lamentablemente, alrededor de una tragedia que de hecho marcó a la República Dominicana por lo que involucró y cómo sucedió. En otro orden, la novena sala penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional condenó a 1 año de prisión y al pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos al exdirector de Tecnología de la Información de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental por borrar datos sensibles pertenecientes a esa entidad estatal. La Procuraduría identificó al sentenciado como Dajiri Miguel Espinosa Guerra. Este acusado borró de manera deliberada más de 370,000 registros de la institución después del 5 de julio del 2020, fecha en que se hicieron elecciones nacionales. Entre las informaciones eliminadas se encontraban archivos clave como SAIP, que es la plataforma de denuncias y acceso a la información pública, el CISPLAN, que es el Sistema de la Planificación Estratégica Institucional, y la carpeta IPAC, vinculada a una iniciativa participativa de anticorrupción promovida por la ONU. El tribunal dispuso que Espinosa Guerra cumpla su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. El presidente Luis Abinader declaró duelo oficial en todo el territorio nacional durante los días 22, 23 y 24 de abril de este año por motivo del fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido precisamente el día de hoy, lunes 21 de abril. En el referido decreto, el mandatario resaltó la figura del pontífice como un líder global que impulsó importantes reformas dentro de la Iglesia Católica y que se caracterizó por su humildad, apertura al diálogo y compromiso con la paz entre los pueblos. Nacido en Buenos Aires en 1936 como Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco fue el primer pontífice latinoamericano y jesuita en la historia de la Iglesia. Aunque no visitó la República Dominicana durante su pontificado, mantuvo una relación cercana con el país, mostrando gestos de solidaridad y de empatía en momentos difíciles, como incluso su oración por las víctimas de la reciente tragedia ocurrida en el centro Jet Set el pasado 8 de abril. Es un papa que estuvo muy activo hasta su último momento. Todavía rondan los videos de las últimas declaraciones que dio justo un día antes de su muerte. Y precisamente por esa línea entramos al plano internacional, pues desde Argentina, que es su país, hasta Ucrania, dirigentes de todo el mundo han expresado sus condolencias tras la muerte del Papa Francisco, quien falleció a los 88 años. Aquí tenemos una recopilación.
Dirigentes de todo el mundo expresaron sus condolencias tras la muerte del Papa Francisco. El presidente de Argentina, Javier Milei, rindió tributo a su compatriota, a quien se dijo honrado de haber conocido en su bondad y sabiduría, a pesar de las diferencias entre ambos líderes. Por su parte, el rey Carlos III de Inglaterra dijo que estaba profundamente entristecido por la muerte del Papa, indicando que sirvió al mundo con devoción durante toda su vida. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, destacó el compromiso de Francisco con los más vulnerables y decretó 3 días de luto oficial. El presidente francés Emmanuel Macron rindió homenaje al Papa Francisco, afirmando que fue un hombre que siempre estuvo con los más vulnerables y los más frágiles, y expresó sus condolencias más sinceras a los católicos de todo el mundo. En Ucrania, invadida por Rusia desde hace más de 3 años, el presidente Volodymyr Zelensky también rindió homenaje a Francisco, recordando que rezó por la paz en su país, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin describió al pontífice como un dirigente sabio y un defensor constante de los más altos valores del humanismo y la justicia. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, expresó que pierde un amigo fiel del pueblo palestino, a la vez que destacó que el pontífice reconoció al Estado palestino y autorizó que la bandera palestina fuera izada en el Vaticano. El jesuita argentino, líder de la Iglesia Católica desde 2013, había pasado 38 días hospitalizado por una grave neumonía y tras ser dado de alta el 23 de marzo, parecía debilitado, aunque participó el domingo en la celebración de Pascua. Sin embargo, en la mañana del lunes, el Vaticano anunció que Francisco volvió a la casa del Padre. Por otro lado, el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García fue trasladado de cárcel tras su paso por el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, que lo dejó, según han contado, traumatizado. Eso fue lo que dijo el senador estadounidense Chris Van Hollen a su llegada a Washington tras reunirse con él en El Salvador, un caso que ha tenido mucha atención. El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García fue trasladado de cárcel tras su paso por el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, que lo dejó traumatizado, contó el senador estadounidense Chris Van Hollen a su llegada el viernes a Washington tras reunirse con él en El Salvador. Ábrego García fue deportado a mediados de marzo a El Salvador junto con 288 venezolanos y salvadoreños, a los que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acusa de ser criminales. Dijo que no tenía miedo de los otros prisioneros en su celda inmediata, pero que estaba traumatizado por estar en CECOT y temeroso de muchos de los prisioneros en otros bloques de celdas que lo llamaban y lo provocaban de varias maneras. Ábrego fue trasladado hace más de una semana a otro centro de detención en Santa Ana, donde las condiciones son mejores, según el senador. Van Hollen había intentado varias veces reunirse con Ábrego García. Tras varios rechazos se lo autorizaron, pero con una puesta en escena que denominó Margarita Gate. Hizo referencia a 2 fotografías publicadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en la red social X. One of the government people came over and deposited 2 other glasses. Una de las personas del gobierno se acercó y depositó otros 2 vasos en la mesa con hielo, y no sé si era sal o azúcar alrededor de la parte superior, pero parecían margaritas, y si miras el que pusieron frente a Kilmar, en realidad tenía un poco menos de líquido que el que estaba frente a mí, supongo que para hacer que pareciera que él bebió de él. Déjame ser muy claro, ninguno de los 2 tocó las bebidas. Let me just be very clear. Neither of us touched the drinks. La administración del presidente Donald Trump reconoció que la expulsión de este salvadoreño se debió a un error administrativo. Sin embargo, se niega a traerlo de vuelta por considerarlo miembro de la pandilla MS-13, declarada organización terrorista global por Washington. La jueza estadounidense Paula Shinis afirmó que la prueba esgrimida por el gobierno contra Ábrego García se basa en una acusación vaga y no corroborada de un informante de que presuntamente pertenecía a la rama de la MS-13 en Nueva York, una ciudad donde nunca vivió.
La magistrada pide al gobierno estadounidense y al salvadoreño del presidente Nayib Bukele que traigan de vuelta al migrante, pero ninguno de los dos acepta. Pasando a otra información, los recortes de ayuda internacional por parte de Estados Unidos podrían empeorar la situación humanitaria en zonas de conflicto donde los sistemas de salud ya están sometidos a fuertes tensiones. Eso advirtió una responsable de la Organización Mundial de la Salud. A continuación, el reporte. Los recortes de ayuda internacional por parte de Estados Unidos podrían empeorar la situación humanitaria en zonas de conflicto donde los sistemas de salud ya están sometidos a fuertes tensiones. Así lo advirtió el domingo Hanan Balki, directora regional de la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental. The WHO with its partners have a significant role in... La OMS y sus socios tienen un papel significativo en el mantenimiento de los sistemas de salud, la rehabilitación de los sistemas de salud, la capacitación y el envío de equipos médicos de emergencia y la preubicación de kits de traumatismo. Muchos de estos programas ahora se han detenido o no podrán continuar. or are not going to be able to continue. Desde que asumió el cargo en enero, el presidente Donald Trump recortó la ayuda exterior estadounidense. Eso incluyó importantes programas para mejorar la salud en el mundo y desmanteló la USAID, la Agencia Estadounidense de Desarrollo, que gestionaba un presupuesto anual de $42.800 millones, el equivalente al 42% de la ayuda humanitaria mundial. En la Franja de Gaza, la situación sanitaria es catastrófica y la destrucción inmensa. La mayoría de los hospitales están fuera de servicio tras 1 año y medio de combates entre el ejército israelí y el movimiento palestino Hamas. The emergency medical team support, El apoyo a los equipos médicos de emergencia, la adquisición de medicamentos y la rehabilitación de las instalaciones de atención médica. Todo eso se ha visto inmediatamente afectado por la congelación del apoyo de Estados Unidos. of the U.S. support. En Sudán, la agencia también enfrenta dificultades crecientes en el contexto de una guerra iniciada hace 2 años que ha desplazado millones de personas. Varias regiones están afectadas por al menos 3 epidemias: la malaria, el dengue y el cólera. With Sudan, we work Trabajamos significativamente para identificar patógenos emergentes y reemergentes, para mantener a los sudaneses seguros, pero también para mantener al resto del mundo seguro, así que afectará nuestra capacidad para continuar con la vigilancia, la detección de enfermedades. diseases. Con el anuncio de Washington de su retirada de la OMS, la agencia de la ONU no solo tendrá que recortar su presupuesto en 1/5 parte, reduciendo sus misiones y su personal, también comprometerá canales de comunicación, dificultando el intercambio de información crucial para prevenir crisis sanitarias como una futura pandemia. Llegamos hasta aquí con las noticias en las instantáneas por el día de hoy. Solo inicia la semana y ya de por sí hay mucha información. Les invito a abundar en acento.com.do y también a seguir Acento Diario en las redes sociales para actualizarse con las noticias que van surgiendo en último minuto. Soy Nicole Espejo, fue un placer informarles.